Asimismo, es un compromiso de acción dentro de los objetivos del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 al 2021. La conferencia de hoy se titula Lucha contra la violencia de género, avances y desafíos desde una mirada regional. Quisiéramos empezar saludando y agradeciendo a las instituciones y personas que han hecho posible su realización. En primer lugar, al proyecto Bridge de la OIT a cargo de la doctora Teresa Torres y también a la Federación Interamericana de Abogados, especialmente a la doctora Lourdes Escafi, secretaria general, y a la doctora Mabel Solano, consejera y presidenta de capítulo Córdoba de la Federación. Las fechas de celebración internacional marcan hitos importantes para unir a toda la comunidad internacional en un espacio de evaluación y reflexión sobre cómo vamos avanzando con la agenda de los derechos humanos a nivel global, en este caso con especial énfasis en la erradicación de la violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar en toda la región latinoamericana. Y es por eso que nos sentimos particularmente honrados de contar en esta oportunidad con un panel de lujo de especialistas regionales quienes nos van a compartir las experiencias y desafíos en la lucha contra la violencia de género en general, tanto desde los sistemas de justicia nacionales como en el monitoreo del cumplimiento de obligaciones establecidas en las convenciones internacionales de la materia. Saludamos en ese sentido a los miembros del panel. Desde casa nos acompaña la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema provisional, presidente de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, al doctor Guillermo José González, fiscal de instrucción del Poder Judicial de Córdoba, Argentina, a la doctora María del Pilar Callizo, representante de Paraguay ante el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Y antes de dar inicio a las ponencias, les damos la bienvenida y el pase a Jud Kessler, quien es presidente de la Federación Interamericana de Abogados, para el saludo protocolar a nombre de la Federación. Muy buenas tardes, Jud, te damos el pase. Su micrófono, por favor. Seguro. Buenas tardes, mejor con sonido, ¿no? Para mí y para la Federación Interamericana de Abogados es un placer y un honor de participar en esta conferencia. Claro que nuestros participantes más activos en la ciudad de Córdoba, Argentina, tiene algo que ver con esto. Para mí realmente me llama la atención que en este momento estamos todavía hablando de violencia contra las mujeres. Hace siglos que nos consideramos gente civilizada, ¿no? Y tener violencia en contra de mujeres o contra cualquier otro grupo de género, sencillamente no cabe bajo ese título. Así que tenemos ya de tomar por dado que ese es un derecho, que es un derecho humano que ha quedado un poco atrás de otros y no puede seguir así. Así que yo estoy muy feliz de poder escuchar este panel de jueces importantes y de nuestro Pilar Callizo. Es un placer saludarlos. Gracias. Muchísimas gracias, Jud. Y sí, secundamos, ¿no?, que estas inquietudes de protección de derechos de las mujeres y en general, ¿no?, la lucha contra la violencia de género es algo que todavía al día de hoy nos interpela a nivel global y son temas que merecen también soluciones globales. Entonces empezamos nuestra conferencia. Cada uno de nuestros panelistas va a tener 20 minutos para poder compartir sus reflexiones y apreciaciones. Empezamos con la doctora Elvira Álvarez Olazábal con el tema la institucionalización del enfoque de género en la administración de justicia como garantía de acceso a la justicia en el Perú. Elvira Álvarez Olazábal es jueza suprema provisional, presidente de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, es magíster en Derecho Civil y doctorando por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Es asociada fundadora de la Asociación de Jueces para la Administración de Justicia y Democracia, JUSDEM, y de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, además de ser docente en diversas universidades de este país. Una activa colaboradora de estas conferencias y estas temáticas en el Ministerio de Justicia y otros espacios públicos en el Perú. Encantados nuevamente de tenerte por aquí, Elvira. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es verdaderamente un placer para esta servidora poder unirme el día de hoy y en el marco de una conmemoración tan importante, como bien ha dicho la doctora Valencia Vargas, una especial porque significa el reto omnipresente de una lucha contra la violencia de género. Y vamos a ver esta tarde algunas reflexiones y compartir algunas experiencias sobre estos avances y desafíos como mirada regional. Así que en primer lugar va mi enorme agradecimiento a Arely como directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, e igualmente un saludo cordial a las y los presentes en este panel que considero tan importante para esta mirada en el marco de la conmemoración antes citada. Me corresponde entonces abordar la temática de institucionalización del enfoque de género. Uno, es importantísimo tomar en consideración que hablamos de una herramienta, de una criba de auscultación para cada caso en concreto. Este enfoque tiene esa maravillosa virtud. Y lo hacemos dentro del sistema de administración de justicia, porque utilizando la herramienta y apropiándonos, empoderándonos en el sistema, vamos a garantizar el acceso a la justicia como derecho fundamental. Tenemos a nivel nacional una importante legislación que, claro, de manera aislada, si no fuera por políticas, programas y la transformación en la conciencia social, no va a tener el efecto deseado, pero evidentemente es un impulso importante. El decreto supremo que se dio en julio de este año establece una estrategia nacional de implementación de lo que nosotros llamamos el SNEJ hasta el 2026, es decir, el Sistema Nacional Especializado de Justicia, para proteger a las víctimas y para sancionar a los agresores en temática de violencia tanto contra la mujer como los integrantes del grupo familiar. Pero igualmente nos respaldamos en una política ya promulgada desde el año 2019, efectivamente con el título de Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, en ella se establecen las medidas de atención y protección para todas las mujeres víctimas de violencia y para los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué es importante recordar esta estrategia que está vinculada al SNEJ? Porque como se precisa en el objetivo estratégico número 5, el propósito es contar con operadoras y operadores especializados en la temática de género y que tengan efectivamente una actuación de diligencia reforzada. Recordemos que ya no hablamos solamente de este principio de la debida diligencia, sino de una reforzada con el propósito de eliminar todos los actos de violencia y junto con ello los estereotipos patriarcales o machistas. La idea es entonces que con esta especialización y esta diligencia reforzada logremos, como operadoras y operadores dentro del sistema, lograr abastecer a esta necesidad de reforma en la cultura judicial. ¿Por qué reformar? Porque requerimos sostenibilidad de esta precondición del empoderamiento de la herramienta enfoque de género para que las víctimas obtengan no solamente un acceso de iure, de derecho, sino material y de facto a la justicia ansiada. Y por eso tan importante la participación esta tarde, y felicito esta iniciativa de invitar a la doctora María del Pilar Callizo como representante al TEMESECVI, que seguramente todas y todos quienes tienen la gentileza de escucharme
saben el propósito de asegurar a mujeres víctimas de violencia ese derecho fundamental de acceso a la justicia y, por supuesto, que se las dote de las medidas de protección más eficaces al caso concreto. ¿Cómo combinamos estos recursos técnicos, esta mirada de empoderamiento de las y los operadores? ¿Y cómo hacemos también para contar con un propósito que logre esta erradicación de estereotipos? Tomemos en consideración que en el SNEG, las y los operadores del Sistema Nacional tienen un proceso especial en dos ámbitos: el ámbito de tutela o de protección, donde se responde de manera lo más inmediata posible a aquel daño o aquel riesgo o la combinación de ambos factores que perjudican a la víctima o a las víctimas respecto al hecho en concreto. Pero evidentemente no nos quedamos en este propósito de tutela o protección, sino que pasamos de manera inmediata y en sede penal al ámbito de sanción, la investigación y en su momento la sanción para quienes cometieron la agresión, estableciendo las responsabilidades individuales. Entonces, el propósito de institucionalizar, gracias al SNEG, a esta estrategia y a todos aquellos informes y recomendaciones desde el MESECVI, buscan esta transversalización del enfoque de género. Queremos que se institucionalice. ¿Por qué? Porque transversalizarlo es integrarlo de manera permanente en todas las políticas, en toda la gestión pública y en todos los niveles de gobierno. Abordemos esto como una táctica, como una estrategia, porque el resultado u objetivo al que apuntamos es la igualdad de género. Entonces lo utilizaremos, será nuestra herramienta para la planificación y el monitoreo, será nuestra herramienta para la política de recursos humanos dentro de cada institución, será nuestra herramienta para modificar la cultura institucional, por supuesto, todas las políticas públicas e incluso la estructura organizacional. Y por supuesto, cómo no, tiene que ir acompañada de un proceso presupuestario robusto, donde se mencione que esto es una inversión en una ansiada transformación. Si esto es así, el Poder Judicial ha contribuido y por supuesto pretendemos que se conozca a cabalidad los alcances de cada acuerdo plenario que se adopta desde la Corte Suprema, que es nuestra máxima instancia, como este del 1/2016, donde se tiene que abarcar la comprensión de los tipos penales y de la subsunción en este tipo respecto a conductas que han sido materia de denuncia. Y por eso es que nos hemos permitido como Comisión de Justicia de Género ir aportando con instrumentos como este manual que en colaboración con el PNUD se ha logrado ya dar a difusión y que puede ser descargable desde nuestra página web institucional. Cómo se dictan las medidas de protección en el marco de la ley especial. ¿Qué necesitamos para que, de acuerdo a este acuerdo plenario y a otros más que se van citando, así como la jurisprudencia tan trascendente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también es citada en el manual, cómo podemos aportar a que una mujer, cuando es agredida en cualquier nivel de agresión, se tome en consideración que la mayoría de agentes causa este daño, perpetra esta conducta ilícita porque ella incumplió o rechazó la imposición de los estereotipos de género. Bien sabemos, tan perjudiciales, que reproducen ese patriarcado y esos mandatos tan perjudiciales porque no permiten el desarrollo de capacidades y potencialidades a la mitad del mundo. Estamos hablando entonces de estereotipos, reglas culturales que asignan determinados comportamientos y conductas y que con ello, una vez más, hacen que se junten discriminación y violencia para una subordinación que se desea mantener.
Veamos este caso que sacudió la sociedad peruana hace poco tiempo. Un joven de 23 años que ya había purgado carcelería más de un año, precisamente por secuestrar y acosar a una jovencita de 15 años. No obstante, al momento en que él egresa de prisión, luego de haber cumplido en una primera medida, desgraciadamente la vuelve a buscar, la secuestra, no solamente la secuestra, sino que la viola, finalmente ciega la vida de la jovencita en ese momento ya de 17 años. ¿Cómo podemos explicarnos esta conducta humana? ONU Mujeres ha tenido desde el 2014 el enorme desafío de brindarnos a todos los países un modelo de protocolo que podemos adaptar en Latinoamérica para la investigación de estos homicidios que nosotros conocemos en nuestra legislación son feminicidios, porque se perpetra contra la mujer por su condición de tal. Debemos encontrar entonces elementos asociados a la motivación criminal que hace que los agresores ataquen a la víctima, una mujer que con su conducta se apartaba de ese rol establecido y no estaba dispuesta a someterse, a aceptar un requerimiento, mucho menos a asumir que la asimetría por el poderío físico del acosador podía seguir siendo materia de este acoso. Entonces, ese ejemplo y ese modelo de protocolo que bien establece criterios trascendentes desde mi modesto punto de vista para que la transversalización del enfoque de género en todos los niveles de la gestión pública efectivamente permita que nuestro diseño de políticas, la implementación, el seguimiento, monitoreo, evaluación, lleguen al propósito cifrado en el último informe ante el Comité CEDAW. Perú está elaborando el informe ante el Comité CEDAW, seguramente ya va a ser por el conducto oficial remitido, y en él se señala que al 2030 queremos reducir el porcentaje de mujeres víctimas de violencia, queremos incrementar el porcentaje de mujeres que utilicen métodos anticonceptivos, y queremos lograr que el 92,25% de empoderamiento económico de las mujeres, efectivamente salvar ya esa brecha en cuanto al emolumento salarial, nos permita también hablar del avance, de la igualdad de oportunidades y, por supuesto, lo que significa el desarrollo de todas las facultades de las mujeres en el mismo potencial que los varones. Por eso es tan importante, consideramos nosotros, que este SNEG, este Sistema de Protección y Sanción, que ha logrado la alianza entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, y con un cronograma de implementación ya aprobado, pueda seguir avanzando en estos desafíos. Nosotros, desde la Comisión de Justicia de Género, hemos elevado propuestas que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha tenido a bien aprobar para que efectivamente se vayan incorporando más ilícitos a ser sometidos a la competencia de las y los operadores dentro del SNEG. Por ejemplo, la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual. Hoy que tenemos a la telemática como una herramienta cotidiana, efectivamente no podemos dejar de reconocer que es necesario también perfeccionar el abordaje para estas conductas que se perpetran por un uso inadecuado de la telemática. Todo lo que significa, por supuesto, los actos libidinosos en agravio de menores o el chantaje sexual, formas agravadas o proposiciones con fines sexuales. El reglamento de la Ley 30.364, que ha sido modificado en el tiempo para ir adaptándonos a este contexto de pandemia, toma en consideración que la violencia de género se debe entender como una manifestación de discriminación que ha inhibido gravemente la capacidad de las mujeres para gozar de sus derechos y sus libertades en pie de igualdad.
Nosotros no queremos superponernos a ningún grupo. Nosotros estamos hablando siempre de una búsqueda de igualdad entre seres humanos. Queremos sí erradicar relaciones de dominio, de control o de ejercicio de poder abusivo, de sometimiento y subordinación que no permiten que la mitad del mundo desarrolle su potencial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha recordado la obligación de los estados de que nuestro marco jurídico, tanto de prevención como de protección, resulte eficaz para prevenir, pero también para sancionar y erradicar estos actos de violencia y discriminación. La Comisión de Justicia de Género, por eso, del Poder Judicial, ha coordinado con todos los módulos implementados gracias al SNEG para que nos adaptemos con mesas de partes virtuales, con otros canales electrónicos, garantizando este acceso a la justicia, desde la recepción de la denuncia, pero también del dictado de medidas de protección y, por supuesto, las coordinaciones interinstitucionales para que tengan eficacia en su ejecución. Y por eso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que debía funcionar tanto juzgados de protección como juzgados penales para atender estos casos. Es importante detallar que los actos de investigación que verifican y constatan los elementos de convicción que podrían determinar la verosimilitud respecto a las relaciones de género que no son equitativas, sino que existe una violencia, se permita entonces colegir si fue efectivamente motivada por su condición de tal. Proceder, en caso no se evidencie el móvil de género, en las investigaciones sobre las relaciones de responsabilidad, de poder o de confianza. Recordemos que la finalidad en cualquiera de estos casos es brindar una protección efectiva, un correlato en una posterior investigación con perspectiva de género que establezca las sanciones penales del caso. Y cuando mencionaba estas relaciones de responsabilidad, de poder y de confianza, sabemos que los contextos pueden ser diferentes. Sabemos que en la de responsabilidad el agresor se encuentra en una posición jurídica en relación con la víctima que en lugar de respaldarla, protegerla, se desvirtúa esta relación de responsabilidad pese al encargo recibido. O en la de poder, cuando hablamos claramente, nítidamente de una relación asimétrica entre agresor y víctima, o la relación de confianza, y esta puede ser lamentablemente vulnerada cuando la víctima no tiene posibilidad de resistirse, por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de las adolescentes. Entonces, otro acuerdo plenario importante desde la Corte Suprema y que busca garantizar el servicio de justicia con igualdad, tanto para hombres como para mujeres, y optimizar la calidad, el acceso a la justicia, es este 9 del 2019, donde se toma en consideración las diversas condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Se trata de que la adopción de medidas administrativas, legales, jurisprudenciales y de gestión permitan efectivamente tomar la herramienta enfoque de género y dotar de legitimidad a las decisiones para el logro de la igualdad. El Corpus Juris Internacional está de nuestro lado. Recordar simplemente que la Convención Interamericana, la Belén do Pará, nos establece una responsabilidad de considerar a la mujer objeto de violencia cuando es en cualquier situación vulnerable, discapaz, embarazada, menor de edad, anciana o en una situación socioeconómica desfavorable. Y por eso recordar la obligación de los estados, parte de la Convención, de tomar en consideración estas situaciones de vulnerabilidad que se acrecientan cuando el agresor precisamente abusa al perpetrar esta agresión a la víctima de cualquiera de estas condiciones de riesgo. Las medidas de protección deben tener una
entidad tal que permita que resulten no solamente adecuadas, sino que sean oportunas, integrales, y esto lo destaco, ejecutables. ¿Por qué decimos esto con un énfasis de la calidad o tipo de medida? Porque necesitamos efectividad frente a cada situación de riesgo. Necesitamos que los patrones de victimización sean por control limitado, extendido, un violento que se da con regularidad o uno con riesgo de feminicidio, efectivamente donde existe mayor probabilidad de letalidad, sea una de tal naturaleza que permita garantizar la integridad y la vida de la víctima. Por eso la resolución de todas estas decisiones de protección permitirán que las víctimas también se empoderen, acrecienten su autonomía y puedan en el terreno de ejecución incidir en la vida futura de ellas. Queremos que los procesos que atienden a todas estas víctimas la protejan de manera efectiva, que se garantice una tutela estatal integral y, como lo dice tanto Belén do Pará como la Corte Interamericana lo recuerda, con debida diligencia reforzada, porque se trata de dar una respuesta contundente, efectiva. El agresor no debe quedar en la impunidad. El agresor no debe de ninguna manera sentir que el sistema pasa por una respuesta que no es la adecuada y él reincide en la conducta. No, sabemos muy bien que por la repetición de actos, la víctima muchas veces no ha denunciado en el primer suceso, sino que ha dejado por esta, y entre comillas, naturalización de la violencia que se perpetra en varios actos en su agravio. Por eso es que se necesita esta robustez o contundencia en la respuesta. El Comité CEDAW, en la Recomendación General 33, señaló claramente que nosotros tenemos además un enfoque importante para poder atender a la visión del caso en concreto, la interseccionalidad. Recordemos que puede darse por numerosos factores de riesgo: edad, situación de discapacidad o quizá la procedencia étnica o el contexto económico de pobreza o pobreza extrema. Y lo recuerdo porque efectivamente nosotros en Perú lo lamentamos sobremanera. Hemos visto que la pandemia sanitaria nos ha llevado a un decreciente, como lo señala el Instituto de Estadística, donde hemos retrocedido en 10 años en las conquistas que se habían logrado con tanto esfuerzo para la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, a la par que nos hemos sentido sacudidos con el notorio aumento, de las denuncias sobre violencia. Por eso es importante recordar las recomendaciones del Comité CEDAW. Silvia Walby, una estudiosa que nos ha dado base teórica para analizar el patriarcado y sus impactos, efectivamente nos recuerda que hay 6 demostraciones de este que es, repito, una demostración de una pandemia preexistente y omnipresente. Las mujeres siempre hemos sufrido de una brecha salarial, no obstante nuestra triple o cuádruple jornada. En el hogar, las mujeres desempeñamos las labores y, sin embargo, los varones no están acostumbrados a compartirlas, las labores de cuidado para niñez, para ancianidad y para personas enfermas. Lamentablemente, las mujeres hemos tenido menos acceso a los órganos de poder y, a la par de ello, hemos tenido siempre los más altos porcentajes en cuanto a la probabilidad de sufrir abusos. Por eso es que hablar de sexualidad evidentemente es necesario tomarlo desde los puntos de vista científicos adecuados, con el tacto oportuno dependiendo de las edades, pero hay que conversar de esto porque siempre se ha valorado de forma negativa, incluso se ha cosificado muchas veces a la mujer y esto nos ha perjudicado siempre. La cultura, las representaciones de la mujer en los medios de comunicación y en la cultura pública, donde se ha tergiversado nuestro rol. Es importantísimo también a la par
Recordar que el contexto de violencia también afecta a la comunidad diversa y lo ha señalado la Corte Interamericana en este importantísimo precedente, Vicky Hernández y otras versus Honduras, donde se aprecia el contexto de violencia. En ese momento el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas señaló específicamente un contexto político que correspondía también a crímenes motivados por prejuicios, primordialmente provenientes de agentes del orden. Por eso es que hay que desterrar los estereotipos culturales y hablar de esta transformación social, porque queremos evitar que se melle la dignidad de todos los seres humanos, porque ella es incita a nuestra condición precisamente de humanos. Esta estereotipia, esta problemática no resuelta, que me permito yo también abordar esta tarde, porque cuando hablamos de acceso a la justicia, estamos utilizando una herramienta de enfoque de género que nos permitirá ir gradual y progresivamente erradicando estos prejuicios, preconcepciones, papeles construidos socialmente que desgraciadamente, y esto hay que reconocerlo con hidalguía, porque las y los operadores del sistema de justicia somos parte de esta sociedad, por eso tenemos que deconstruirlos para poder dar una repercusión positiva y no la negativa que la estereotipia viene lamentablemente aún ocasionando. La justicia especializada no puede involucrarse en ello. Rita Segato, nuestra antropóloga tan reconocida, lo señala así. Se perdió el audio, Elvira. El audio, pero el del video. El video. Ah, perdón, ¿no se escucha? No. Ah, no importa. Muchísimas gracias por avisarme. No, Elvira, en el video, pues, en la parte derecha del video, típicamente tienes el micrito, en la parte derecha o en la parte inferior izquierda de tu YouTube. A ver. Ujú. Es, Ahí está, perfecto. Ahora. ya. Oh, está apagado otra vez. La barra tiene que estar toda a la derecha. No te preocupes, lo voy a, por cuestiones de tiempo, porque no me quiero exceder, porque todas y todos tenemos un tiempo señalado y no quiero vulnerar el espacio de los siguientes expositores, sino escucharlos con igual interés. Muchísimas gracias. Y ya, porque sé que estoy cercana a mi vencimiento del tiempo concedido, quisiera ya en esta última etapa hablar de nuestras responsabilidades. Tanto Belén do Pará, los precedentes de la Corte Interamericana y la Comisión en sus recomendaciones nos ha señalado que el impulso de oficio para esta diligencia reforzada es importantísimo y lo reconocemos todas y todos los operadores del sistema. Pero además recordamos que es la oportunidad de la investigación la que permitirá que efectivamente contemos con iniciativa e impulso procesal. Los y las operadores, cuando conocemos un hecho de violencia, queremos que las investigaciones sigan una ruta seria, imparcial, efectiva, ex oficio, y que efectivamente en los casos en que hubiera denuncia de parte, los operadores debemos actuar para investigar y sancionar, como ha señalado bien la Corte Interamericana en el caso Espinosa González versus Perú. Esta, que es una recomendación desde la CEDAW, perdón, un pronunciamiento desde el Comité CEDAW, nos pone de relieve lo que como consecuencia dañina tiene el estereotipo cuando no se define una actuación así en los términos que acabo de señalar, ex oficio, con rapidez y bajo los cánones del debido proceso. Cualquier situación de violación basada en nociones preconcebidas de lo que define a una víctima de violación o de cualquier víctima cuando se trata de un acto basado en violencia de género, en términos generales, efectivamente debe motivar nuestra oportuna intervención.
Por eso es que este sistema especializado busca ello. Yo creo también importante recordar acá, y lo digo porque Perú tiene una tasa de adolescentes embarazadas, para conocimiento de quienes nos escuchan desde otros países. Lamentablemente el 2020 se ha triplicado el número de niñas menores de 10 años víctimas de violencia y con embarazos a consecuencia de estos actos violatorios. Por eso, en el contexto de conmemoración de este 25N, quiero recordar, por último, la recomendación general número 20 del Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité Monitor de la Convención Internacional. Ha instado el Comité a los estados a adoptar políticas de salud sexual y reproductiva para las adolescentes que incluyan la perspectiva de género. Miren qué trascendente, la receptividad a las cuestiones relativas a la sexualidad, subrayando, y acá lo ligo inmediatamente al acceso a la justicia y al acceso a la información. Lamentablemente, las adolescentes no han tenido ni siquiera los productos básicos, la información necesaria, y esto equivale a discriminación. Entonces, se ha instado a la despenalización del aborto para que las niñas puedan en condiciones seguras abortar y ser atendidas cuando ellas así lo decidan, o a revisar la legislación de los países estados parte para asegurar que se atienda su interés superior. Y ojo, este interés superior tiene una triple vertiente, como recordamos todas y todos, una triple vertiente de principio, de interés superior asumido como regla procedimental y por supuesto como un derecho. Entonces, respetar sus opiniones es siempre importante. Yo quedo atenta entonces a las sugerencias, aportes, dudas, al momento en que ustedes consideren podamos nosotros también continuar en esta intervención. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elvira, realmente sí, ganas de aplaudir desde la virtualidad. Muy brillante, como siempre, tu participación, muy ilustrativa también de los avances que se vienen haciendo a nivel nacional en todo este sistema nacional especializado de lucha contra la violencia de género, y también los grandes desafíos que todavía quedan pendientes, ¿no? Hay una tarea larga. Damos el pase ahora al doctor Guillermo José González, quien nos acompaña desde Córdoba, Argentina, es fiscal de instrucción del Poder Judicial, y su ponencia es titulada Género y Justicia, Mandatos de Masculinidad. Él es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios de posgrado en Género y Derecho en el ámbito judicial por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez de la provincia de Córdoba. Es docente de la materia Géneros, Derechos, Sociedad y Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor invitado en la diplomatura en formación de acompañantes comunitarias contra la violencia de género de la Universidad Provincial de Córdoba. Es realmente un honor, un gusto tenerte en este espacio virtual desde el Ministerio de Justicia de Perú, pero para toda una audiencia internacional y regional. Un gusto conocerte y un gusto que puedas compartir también tus reflexiones desde la jurisdicción argentina para todos nosotros. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad para mí es un honor estar acá, compartir con tanta gente, con quienes tenemos en común, por supuesto, el interés por esta problemática. Muchísimas gracias, Ayud, muchísimas gracias a ustedes, al Ministerio, muchísimas gracias a mi queridísima Mabel Solano, una mujer muy comprometida con esta temática que trabaja acá denodadamente por el tema en uno de los ámbitos del Ejecutivo del Estado aquí en Córdoba. Ojalá pudiera yo estar un largo rato a hablar de grandes bondades de mi sistema y del nuestro, pero se imaginarán que, al igual que ustedes, compartimos algunas buenas y otras no tanto. Así que yo me voy a tomar primero un poquito del tiempo para decirles algunas cosas favorables y después me voy a meter un poquito más en algún tema dogmático que pueda ser tal vez intentando que toque realidades comunes, que toque una temática que pueda ser después aplicable y pensable en todo nuestro ámbito de nuestra vasta Iberoamérica.
Para finalizar, como tenemos muy poquito tiempo, les voy a contar muy rápidamente de una causa específica que tuve la suerte, si se quiere, de participar, en la que investigué y que ha sido un ícono, que ha sido algo simbólico en la historia judicial de Argentina, que tiene que ver con el caso de un femicidio, en este caso en particular el crimen de una mujer trans, que ocurrió aquí en Córdoba capital, y que por esas cuestiones, yo no creo en las coincidencias, pero cierto es que el crimen ocurrió en el distrito donde yo actúo y estando yo de turno, así que tuve una participación importante en esa causa y la quiero compartir con ustedes, no porque haya tenido yo una participación importante, sino por lo que terminó implicando. Entre las cosas buenas que podríamos contar, nosotros tenemos unos recursos normativos desde el punto de vista de la ley bastante interesantes. Yo le comentaba hace un rato antes de entrar a mis colegas panelistas que tuve la suerte, la fortuna de concurrir a hacer una especialización de derechos humanos oportunamente en el año 2017 a la Universidad de Tor Vergata en Roma, y los padres de nuestro derecho, los romanos, nos decían: ustedes tienen el Código Civil más moderno del mundo, es decir, el Código Civil argentino, por el tema de que prevé la ley de identidad de género, por el tema de que prevé la ley de matrimonio igualitario, porque prevé una forma especial de intervenir en los casos de las discapacidades o las capacidades especiales, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es positivo. ¿Qué otra cosa positiva tenemos acá? Particularmente en Córdoba, esta que es una región, la segunda en importancia del país, digamos, después de lo que es la capital. Acá hay un trabajo bastante coordinado entre los distintos estamentos del Estado, ¿no? El Ejecutivo, hay una buena batería de normas al respecto, y la justicia está poniéndose al tono con esto mismo. Existe algo que es inédito en la historia institucional de la perspectiva de género en la Argentina, que es un lugar que se llama el Polo de la Mujer. El Polo de la Mujer es un lugar donde no solamente se trabajan juntos, interactuados, tanto el Ejecutivo como el Judicial, con una normativa aportada por el Legislativo oportunamente, donde se reciben las denuncias de todo este tipo de temática por personas especialmente preparadas para ello, se le da contención de todo tipo a las víctimas, sea tanto psicológica, todos los exámenes ginecológicos que hubiera, en el caso que lo hubiera, tanto niños, niñas, adolescentes y mujeres en general, y se actúa así. Inclusive, en el último tiempo se ha incorporado lo que es muy novedoso también, que es el Centro de Atención de Varones, donde se hacen tratamientos y seguimiento a varones que son victimarios, precisamente, que ejercen este tipo de violencia machista y que allí son atendidos, contenidos, y se les da un tratamiento al margen de las sanciones o no que pueda prever la justicia. Existen aquí fiscalías especializadas en violencia familiar y violencia de género, existen juzgados especializados en la misma temática, existen asesorías, o sea, defensorías públicas también especializadas en la materia, y allí estamos trabajando. Entonces, ¿estamos conformes? No, no estamos conformes. ¿Es suficiente? No es suficiente. Y ahí sí me gusta entrar de lleno al tema de los mandatos y al tema de este recorrido asincrónico entre la ley y la cultura. ¿A qué me refiero? En el imaginario popular, por ahí a veces se piensa que si tenemos una ley que realmente es muy buena porque fue pensada, porque fue dictada conforme a los tratados internacionales, porque la ley es buena en sí misma, se creen que los operadores judiciales mágicamente de un día para el otro la internalizan y la aplican. Entonces habría una tutela efectiva de esos derechos que quieren proteger los tratados, pero lamentablemente no es así. Sabemos que no es así. Miren, muchas veces tenemos que luchar contra el prejuicio de creer que un magistrado o un funcionario o funcionaria que aplica la perspectiva de género sería algo así como alguien políticamente correcto, alguien que está allí armado, alguien que... No, de ninguna manera, sobre todo a partir del momento que nuestros estados suscriben los tratados internacionales, es ley suprema de la nación. Aquí existe un mandato constitucional. En el año 1994 se modifica nuestra Constitución Nacional y se eleva todos estos tratados internacionales al nivel de ley suprema de la nación, incluso sobre los códigos de fondo y sobre los códigos procesales. Entonces,
a esta altura, decir que un magistrado que aplica la perspectiva de género es alguien que está en una buena posición políticamente correcto, es erróneo. Está cumpliendo con un mandato constitucional. Y en ese sentido hay que verlo. Pero como les decía, hay un camino asincrónico, el de la ley y el de la cultura. ¿Y por qué? Porque no es de un día para el otro. Porque no son leyes que simplemente estipulen plazos, estipulen porcentajes, estipulen penas mayores o penas menores. Las leyes que estamos incorporando y los tratados internacionales que intentan de una vez por todas controlar y terminar con los mandatos del patriarcado, tienen una dogmática, tienen una forma, una perspectiva de vida misma, que no se aprende simplemente de memoria. En todo caso, se aprende con H intermedia. Hay que hacerla carne. Nosotros, los operadores judiciales, tenemos no solamente que aprender de memoria la letra de la ley, sino entenderlo, porque después, atravesados, como muy bien decía recién la colega, la doctora Elvira, muy bien decía, ¿qué pasa si los funcionarios no tienen una reforzada y una especial capacitación para abordar estas temáticas? No se puede abordar esta temática del mismo modo que antes hemos resuelto los vínculos desde el punto de vista civil, comercial, penal, laboral, etc. Es una mirada nueva. Y requiere para eso una preparación profunda, y requiere para eso estar parado en un lugar que no es en el que estábamos antes. Entonces, implica que estamos en un proceso donde se combinan, por una parte, los procesos de deconstrucción individuales, por los procesos intrapsíquicos que las personas estamos viviendo, y por otro lado, la deconstrucción institucional a la que estamos nosotros incorporados en distintas asociaciones, los estados, el Poder Judicial, los hospitales, las comisarías, las unidades judiciales. Nosotros en particular tomamos las denuncias en unidades judiciales. En nuestra provincia, en nuestro estado, no toma las denuncias la policía, lo toma la denuncia lo que se llama policía judicial, que son todos abogados. ¿Es un avance? Sí, es un avance. Ahora, si ese abogado no tiene, abogado o abogada, no tiene la particular formación para receptar este tipo de denuncias, estamos igual que antes. Entonces, de a poco estamos en esos procesos. Esos procesos es donde me han puesto el oro. Fíjense ustedes que hace un tiempo, cuando empezamos a poner especial atención en esta temática, nos fijábamos en los femicidas. Y hubo una tendencia errónea que después empezamos a mejorar, de patologizar la conducta. El femicida era un enfermo, porque únicamente un enfermo puede matar a su compañera de toda la vida, un enfermo puede abusar de niños, niñas o adolescentes, es decir, todo aquello que no podíamos entender, decíamos que era algo, no queríamos asumirlo, como que habíamos naturalizado esa violencia. No queríamos asumir que formaba parte de nuestros patrones culturales. Entonces decíamos, no, son enfermos, y lo corríamos de la generalidad. Digo, parecía que fuera el problema de otro, ¿no? Un poco la mirada lacaniana, cuando Jacques Lacan habla de lo fantasmático, vieron que habla de lo simbólico, imaginario, lo real, cuando es lo real es lo indecible, algo que no se puede aprender, de lo que no podemos hablar, porque es tanto lo que nos horroriza, es tanto lo que nos despierta temor a una sola cosa, por supuesto, como siempre, que es a la muerte. Entonces, como no le encontramos la forma, lo ponemos en esa cosa, es como históricamente hemos hecho a las personas, o lo ponemos en Dios, o lo ponemos en algo esotérico, cuando no encontramos cuáles son las razones, cuando no lo podemos entender, lo ponemos desde ese lugar. Entonces patologizamos. A poco de andar nos dimos cuenta que no, que un abusador del machismo, que se aprovechaba de esa asimetría en su relación de poder con la mujer, básicamente, también con niños y niñas adolescentes, lo que estaba haciendo
no lo hacía producto de una enfermedad. No existe una categoría nociológica en el ámbito de la salud mental, por ejemplo, que diga, esta es la enfermedad tal en la que hace que un hombre abuse de poder y le pegue a una mujer, o termine con su vida, o abuse de ella, o la obligue a tomar tal o cual rol dentro de una estructura familiar que la somete absolutamente y que lo deja a él en un lugar de privilegio. ¿Es una enfermedad? No es una enfermedad. Entonces, ¿por qué es? Por los mandatos de masculinidad, porque estos mandatos culturales que tienen siglos, que el patriarcado se encargó de hacernos creer que era verdad. ¿Y cómo hizo el patriarcado? ¿Cómo hizo para hacernos creer que era verdad? Utilizó la noción de Dios, aclaro que soy creyente, no estoy hablando en contra de Dios ni de la idea de Dios, estoy diciendo lo que el patriarcado hizo mal, utilizó y le hizo decir a Dios cosas, y también utilizó a la ciencia, y le hizo decir cosas a la ciencia, para hacernos creer que eso era lo correcto. No lo decía simplemente el líder de la sociedad, el líder del grupo, el líder del clan, no, lo decía Dios. ¿No? Ahí empiezan a inventar cosas como el instinto maternal. El instinto es de los animales, no de las mujeres. La mujer tiene algo mucho más grandioso que es el deseo de ser mamá, el deseo de maternar y el amor por sus hijos. Si fuera un instinto no podría decidir y no tendría tanto valor. Si fuera un instinto no podría acabar con la vida de sus hijos, que es lo que pasa muchas veces y lamentablemente en nuestro trabajo lo vemos. Después le hicieron decir a la ciencia cualquier cosa, que esta parte del cerebro es la del pensamiento, esta la del sentimiento. Entonces las mujeres sí seguro que utilizan más la del sentimiento, nada más que para hacerla quedar en una situación desmejorada, desbalanceada, asimétrica frente al hombre. El patriarcado hizo todo eso, nos hizo creer todo eso. Entonces, nos dimos cuenta que estaba mal patologizar. Y nos dimos cuenta que los femicidas, que el abusador, que la persona que ejercía esta violencia cotidiana, tanto en estas cosas tan terribles como en los micromachismos, era una persona que había incorporado hábitos que no eran los correctos. Hábitos dictados por el patriarcado. Los mandatos de masculinidad, que repartían esas funciones y esos roles de ese modo. Cuando el hombre, el varón, genera aquella idea del Estado y la idea de la casa y de la vida pública y de la vida privada, se reserva para él la vida pública y a la mujer la vida privada y la manda a atender las cosas de la casa. Eso sí, cuando después aparece el capitalismo, esto no es un panfleto político, cuando aparece el capitalismo, que es uno de los grandes aliados del patriarcado, hubo que hacer trabajos en masa, llevar un montón de gente a la fábrica, también la llevaron a la mujer. En principio no era mala idea, era sacarla a la mujer de la casa. Claro, no hubiera sido mala idea si hubiéramos traído a la mujer a la fábrica y el hombre hubiera vuelto a la casa y se hubieran repartido las tareas. No. A la mujer la trajeron a trabajar a la fábrica y le dejaron asignada toda la tarea de la casa. Entonces multiplicaron sus horas de trabajo, sus horas de producción, y el hombre se quedó en la que estaba. Y si por ahí, esporádicamente, hacía algo en la casa, lo hace como hasta el día de hoy, tenemos que escucharlo con el tupé de que están colaborando. Colaborando. Esos mandatos de masculinidad que atraviesan a la sociedad, no solamente atraviesan a un machista que ejerce violencia, no solamente a los imputados de nuestros procesos, esos mandatos de masculinidad nos atraviesan a todos, todas y todes. También a los operadores, a los policías, a los médicos, a los psicólogos, a todos quienes, los profesionales de la salud mental, a quienes receptan las denuncias, a quienes procesan las causas, a la gente que trabaja en el servicio penitenciario, a la gente que acompaña todos estos procesos. También estamos todos nosotros atravesados por esos mismos mitos. También todos nosotros estamos atravesados por esos mandatos que ha fijado el patriarcado. Entonces, de allí este andar asincrónico de la ley y de la cultura. Entonces, la ley ya la tenemos, por ejemplo, nosotros
Nos jactamos en Argentina de tener este Código Civil, que por supuesto que estamos orgullosos de eso. Yo me jacto en Córdoba, en mi estado, que tenemos esta estructura, pero esto no va a ser una tutela efectiva de estos derechos defendiendo a las mujeres, a las disidencias sexuales y a los niños, niñas y adolescentes hasta que no lo hayamos internalizado los operadores judiciales. Y los operadores somos los que tenemos que ir venciendo estos mitos, los que tenemos que ir deconstruyéndonos en forma individual y al mismo tiempo de construir esas estructuras institucionales a las que pertenecemos para que ahí realmente la mujer, el niño, la niña, los adolescentes estén protegidos. Y ese es el camino en el que estamos, ese es el camino donde vamos, eso es lo que estamos buscando de a poco. Queremos revisar cosas, queremos revisar, porque fíjense ustedes, y esto lo compartimos, realidad que tiene... ¿Cuál fue los primeros corpus importantes de derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y no fue una coincidencia que dijeran el hombre. Y uno dice, bueno, el hombre y la mujer, y los niños y las niñas, y los ancianos y las ancianas, y las personas con discapacidades, etc. No, está bien, está todo incluido. No, no era cierto. No estaba todo incluido. Existe un estereotipo de protección de derechos humanos que arrancó a mitad del siglo pasado, y que básicamente defendía a un estereotipo de sujeto de derecho, que era varón, que era blanco, que era cristiano, que era propietario. Y no tiene nada de malo, ni ser varón, ni ser blanco, ni ser cristiano, ni ser propietario. Pero lo cierto es que si a ese grupo en particular, a ese colectivo, se le asignan ciertos derechos que no se le asignan a otros colectivos, en lugar de ser derechos son privilegios. Entonces estamos desarmados. Yo quiero aclarar que no hago ningún tipo de alegato político, no me paro en ningún lugar de ninguna corriente ideológica política. Yo digo que simplemente cualquier persona que tiene un mínimo de empatía, de sensibilidad y de sentido humanitario no puede estar conforme con que haya un planeta donde 900 millones de personas tengamos más o menos resueltas nuestras necesidades básicas y haya 6.000 millones de personas que no la tengan resuelta. Eso no es político, es una cuestión de sentido común y una cosa humanitaria. Y muchos creemos, que ese reparto inequitativo de recursos, de poder, etcétera, tiene origen, tiene raíz y tiene su génesis en la mirada del patriarcado, en la lógica del pensamiento binario, en la lógica del enemigo, en la lógica que ha producido las guerras históricamente, y en la lógica que hace que los vínculos se resuelven por la ley del más fuerte y no por la ley de los consensos. Y ahí quiero acercarme un poquito para decir, bueno, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es, en definitiva, la solución que intentamos aportar? Esto, nosotros, no es una idea. Cuando hablamos de la perspectiva de género y de los distintos feminismos, no hablamos de una idea decadente ni pesimista y que dice que todo está mal y que va a terminar mal. Todo lo contrario. Nosotros también tenemos nuestro optimismo, nuestra esperanza y creemos que el núcleo, que lo que debe cambiar es nuestra forma de vincularnos. Ese es el eje. Porque en nuestra forma de vincularnos, tanto intrafamiliarmente, institucionalmente, todos los tipos de vínculos en los que hay que revisar, porque nuestros vínculos se han ido armando desde los mandatos de masculinidad, y ojo, que atraviesan a hombres y mujeres, porque en esto hay que ser muy claro, no es una lucha de mujeres contra varones. No, es una lucha de un pensamiento, de que queremos hacer caer a un pensamiento específico que es el patriarcado, que es el padre del machismo, y que ha operado negativamente tanto en hombres como en mujeres para generar este estado de cosas que hoy queremos modificar. Algunos critican las perspectivas de género, los feminismos, diciendo que responden a cierta ideología del momento. No es una ideología, es mucho más que eso. También hay cierto tufillo, ¿no es cierto?, de mirada antidemocrática cuando toman algo que es ideológico como un disvalor solo porque es ideológico. No, tampoco las ideologías son un disvalor, pero a veces como que le quieren bajar el precio a nuestra mirada. Y les digo una cosa, nuestra mirada está sustentada de un modo muy importante por los pensamientos epistemológicos y por los pensamientos científicos absolutamente actuales. Si ustedes quieren sustentar esto, porque va más allá de la mirada de un humilde fiscal del interior de un pueblo perdido allá en el sur del planeta,
Ustedes piensen que nosotros en definitiva lo que estamos proponiendo es la deconstrucción de nosotros como personas y de las instituciones todas, empezando por los estados, que han acostumbrado desde hace siglos a resolver sus problemas a través de las guerras. Nosotros estamos hablando de la deconstrucción. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los paradigmas actuales en los últimos 60, 70 años del pensamiento? Hemos superado el positivismo, hemos superado la crítica. ¿En qué estamos? En el deconstructivismo. No es una coincidencia. Yo sugiero la lectura de intelectuales como Jacques Derrida, Deleuze, Slavoj Žižek, Zygmunt Bauman. Todos ellos hablan, en definitiva, todos ellos tienen esta idea de deconstruir los universales, los absolutos, la idea del blanco y el negro, esa idea binaria que en definitiva siempre resuelve las cosas con más poder sobre menos poder. Y en eso tenemos como aliado fundamental, el derecho tiene que tener sí o sí como aliado fundamental a los profesionales de la salud mental. Los y las psiquiatras, los psicólogos y las psicólogas son los que nos van a dar esos recursos, porque saben que en el fondo siempre se trata de revisar vínculos. Esa es la idea y sobre eso estamos trabajando. A ese lugar vamos. Podríamos hablar muchísimo más de esto, pero me gustaría redondear esta situación contándole muy rápidamente, para no abusar de este precioso tiempo que me han dado ustedes. Y desde ya también les aclaro que ojalá esta sea la primera de una serie de actividades que nos acerquen. Yo desde ya les aviso tanto a los organizadores como a los... Me sorprendo con 926 personas en este momento siguiéndonos, lo que me parece maravilloso. He dejado mis datos ahí, mi dirección de Facebook, que aparezco con mi nombre, mi dirección de Instagram, que aparezco Guillermo González 1420. Pónganse en contacto conmigo, vamos a seguir profundizando, tenemos que seguir trabajando en esto. Esto no pueden ser reuniones aisladas, esto tiene que ser un camino, un proceso, y cuenten conmigo para que sigamos poniendo en común estos conocimientos, trabajando y construyendo juntos, porque a mí siempre me gusta decir, cuando doy estas charlas que doy todo el tiempo, que yo no vengo a dar una clase magistral y a enseñarle a nadie lo que es la vida, yo vengo a proponer cosas porque me siento un par de ustedes. No es como a veces un conocimiento científico, si yo viniera a hablar de la ley procesal penal de mi país y de mi provincia, y yo les estaría dando una clase magistral porque es un tema que ustedes no conocen y que yo lo sé muy bien. Sería una clase magistral, como aquellas viejas clases de los genios que daban las universidades. Esto no es así, ¿eh? Esto es entre pares. Esto entre pares, yo estoy en el mismo proceso de construcción que ustedes. No se crean que yo la tengo clarísima, que yo ya viví todo este proceso y todas mis decisiones están impregnadas. No, no. Yo estoy en este camino igual que ustedes. Por eso me parece que lo más honesto y lo más ético es decir, juntémonos para construir en común conocimiento y empecemos a aplicarlo. Porque precisamente esa es la lógica que nos diferencia del pensamiento binario del patriarcado, que es bajar línea. Nosotros no bajamos línea, nosotros construimos, consensuamos y creemos que generar vínculos desde ese lugar del consenso y de la construcción es lo que nos va a salvar como humanidad. Voy a terminar con una somera descripción de dos casos en particular. Un caso, el caso que generó la ley Micaela. La ley Micaela se llama así por el nombre de Micaela García. La Negra García, una hermosa adolescente de la provincia de Entre Ríos que era militante, un día llega a esa pequeña población donde ella vivía, un abusador que venía de la capital, que venía de Buenos Aires, comete un delito gravísimo, un abuso en contra de una niña, y acude el padre de la niña abusada, acude a las autoridades. Allí le es receptada la denuncia por un funcionario policial que con la mejor de las intenciones, pero con ninguna preparación, le dijo, hoy es viernes, la jueza no está, la jueza está en Buenos Aires, ¿por qué no esperamos el lunes? Porque imagínate que yo, que soy varón, ¿cómo voy a atender una criatura? Lamento mucho lo que te pasó, pero ¿por qué no esperamos mejor al lunes que venga la jueza? Con la mejor de las intenciones, por supuesto. Eso fue el día viernes. El día sábado, el abusador
se encuentra con Micaela, abusa de ella y le da muerte. Ese hecho terrible, donde en definitiva ese abuso que pasó y esa muerte que pasó no solamente la cometió aquel delincuente, sino también el Estado, por no dar la respuesta que tenía la obligación de dar, porque ya había suscrito todos los pactos habidos por haber, todos los tratados habidos por haber, y porque además, porque es simplemente una cuestión de derecho humano, de acceso a la justicia, que tendría que haber tomado la denuncia en su momento y haber actuado. Si hubiera actuado en ese momento, no hubiera ocurrido. Bueno, como lo importante es transformar todo lo oscuro y lo negativo en amor, he tenido la oportunidad de compartir charlas con Yuyo García, que es el papá de Micaela, y a partir de un trabajo organizado y una lucha constante se logró una ley a nivel nacional aquí en Argentina que lleva el nombre de Ley Micaela, en la que obliga absolutamente todos los agentes del Estado, sea nacional, provincial, municipal, ejecutivo, legislativo o judicial, a capacitarse en el tema de perspectiva de género, obligatoriamente por motivo de aquella ley. Y la otra causa con la que ya quiero cerrar mi alocución, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes y les agradezco muchísimo y quedo a disposición, tiene que ver con una causa que tuve la suerte de investigar en mi fiscalía y que también terminó siendo icónica para nuestra historia judicial. Azul Montoro era una mujer trans que ejercía la prostitución. Estaba ejerciendo la prostitución en una zona de aquí, de la ciudad de Córdoba, donde yo vivo y me desempeño, y en ese momento llega al lugar quien después sería su asesino, toma contacto con varias mujeres y travestis y mujeres trans, toma contacto con ellos y empieza a hablar de los servicios, del precio, etc., hasta que termina ubicando a Azul. Una vez que arregla con Azul, se van a un lugar para tener relaciones sexuales a cambio de un precio. No vamos a hablar en este momento, y sabemos que hay muchas posturas respecto del abolicionismo, respecto de la poca o mucha o nula o inexistente, o sí, presencia de dignidad en semejante actividad, pero no es el problema en este momento, ni es eso lo que vamos a actuar. Sí vamos a decir que por circunstancias del mercado laboral, muchísimas mujeres trans son empujadas a tener este tipo de actividades que son absolutamente clandestinas y peligrosas y que la ejercen en lugares donde no pueden ser protegidas por el Estado. Eso es cierto. La verdad es esta persona, el delincuente, termina arreglando con ella, van a un lugar y allí, por una discusión del momento aparentemente, toma un cuchillo, le asiste 16 puñaladas y la termina matando a ella y a una mascota, a un perro que estaba con ella en ese momento y en ese lugar. Yo estaba de turno, me comunican el hecho, inmediatamente nos ponemos a investigar, trabajo con la policía hace un muy buen trabajo, el delincuente se lleva el teléfono móvil de la víctima, a través de eso lo pudimos ubicar. La cuestión es que pocas horas después teníamos al autor del hecho y teníamos probado que la existencia material del hecho, porque además le secuestramos ropa con sangre de Azul y un montón de cosas. El tema es que cuando apenas me comunican este hecho, yo no me pongo a pensar ni en las condiciones personalísimas de quién era nada, simplemente yo tenía una persona que había sido víctima de un crimen y tenía que buscar quién lo había hecho y por qué. Una vez que identificamos quién era la persona, ahí sí me empiezo a ver las condiciones personalísimas de una y otro para ver si se podía establecer qué era lo que había pasado y por qué había pasado. Y ahí sí entonces me doy cuenta, primero básicamente, que Azul, al margen de que hubiera nacido con atributos biológicos masculinos, claramente era una mujer, porque había decidido serlo, porque se autopercibía como tal y porque desde el año 2012 en la Argentina existe una ley de identidad de género que obliga al Estado y a todos sus componentes a respetarle a una persona cuando se expresa con su propia identidad de género, aunque sea distinta de la asignada y distinta de la biológica. Por suerte también Azul había hecho el trámite correspondiente en el Registro Nacional de las Personas, entonces tenía un documento que decía que era mujer. Y por otro lado, combinamos esa mirada del derecho civil con la mirada del derecho penal, también incorporaciones de los últimos años,
con la figura del femicidio. Cuando un varón mata a una mujer por su condición de tal, se agrava la pena y se considera que es un femicidio. Pero bueno, esto solo no era suficiente porque, como ustedes muy bien saben, no es que cada vez que muere una mujer es un femicidio. Para que sea un femicidio tienen que haberla matado por su condición de mujer. Si lo hubieran matado en un asalto, en un crimen de otro tipo, no sería así. ¿Está bien? Pero resulta que fíjense los antecedentes del delincuente. ¿Era violento anterior? Sí. ¿Tenía causas anteriores? Sí. ¿En contra de quién? En contra de su madre y en contra de su hermana. Era abusivo y violento en contra de su madre. No hace falta ser Sigmund Freud para entender que un varón que es violento y que le pone la mano encima a su madre, tiene claramente un problema de género, tiene claramente un problema con lo que es el símbolo de la mujer para cualquier persona y fundamentalmente para un varón, que es su propia madre. Se las voy a hacer corta, la causa fue mucho más larga, hubo muchas situaciones planteadas a partir sobre si había comprendido o no la criminalidad del acto, hubo muchas pericias para hacer, por eso les decía la importancia de los profesionales de la salud mental en estos temas. Al final se lo consideró que era imputable, que había comprendido lo que había hecho. Rápidamente les digo que fue a juicio y un jurado popular terminó sosteniendo lo que habíamos dicho nosotros de entrada, que era un femicidio, que se opusieron y fue al juzgado de garantía y el juez de garantía nos dio la razón, que apelaron y se fue a una cámara, la Cámara de Acusación, que es la Cámara de Apelación aquí en Córdoba, y también nos dio la razón. Y elevamos la causa a juicio, y el Tribunal de Juicio, que era un jurado popular, con lo que legitima mucho más, también nos dio la razón. Incluso el fiscal de la Cámara, un prestigioso jurista local, que había escrito en un libro que una persona que nacía con atributos biológicos no podía ser víctima de femicidio, terminó reconociendo que era así, como lo decíamos nosotros, y cambió para siempre la historia de la jurisprudencia argentina y la jurisprudencia de Córdoba. Vivas y libres las queremos. Abrazo inmenso, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué interesante todo el relato, el compartir. Y quiero resaltar también un punto que mencionaste, ¿no? La importancia de hacer esta conexión, intercambio de experiencias y aprendizajes a nivel regional y también latinoamericano, global. Solo como compartir también de nuestra experiencia haciendo eventos que tienen que ver con lucha contra la violencia de género en general, son los eventos en los que nosotros convocamos la mayor cantidad de participantes. El año pasado tuvimos un foro de hasta 3.000 personas, hoy día tenemos 925 personas en la audiencia. Es temas que realmente convocan, que nos interpelan, que son de interés ¿no? recurrente, y la mayor cantidad de nuestros participantes también a la audiencia son mujeres. Generalmente 60% de nuestra audiencia mujeres, entonces importante eso, y también mencionar a la audiencia, agradecerles, ¿no? la presencia, y también mencionar que todo lo que se está señalando en esta conferencia es grabado y luego se transmite en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia del Perú, así que puede ser accesible para ser retransmitido también a quienes puedan estar interesados en escuchar, ¿no? estas charlas que no estuvieron presentes el día de hoy. Y con esto le doy el pase a nuestra última panelista para hacer un cierre con broche de oro, como se dice. María del Pilar Callizo, quien nos acompaña desde Paraguay, representante de Paraguay ante el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Su exposición se titula Efectos de la pandemia que visibilizaron problemas estructurales con relación a la violencia de género, y María del Pilar es máster en política y gestión pública con estudios de posgrado en Derecho del Trabajo, Ciencias Políticas, Política Global, Transparencia, Accountability y lucha contra la corrupción y derechos humanos. Ella es presidenta del Foro de Mujeres del Mercosur, capítulo Paraguay, y vicepresidente del Tribunal de Ética contra la Impunidad y miembro del Comité de Género, Laboral y de Derechos de la Integración de la Federación Interamericana de Abogados. Realmente un gusto tenerte el día de hoy en nuestra audiencia virtual, de poder conocerte y que puedas compartir con todos nosotros esta tan valiosa experiencia profesional que tienes. Muy buenas tardes, María del Pilar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Arely, por tu amable presentación. Realmente para mí es un enorme desafío el estar como expositora final de este importantísimo evento.
agradecer la invitación y sobre todo representar tanto al MESECBI como en este caso a una de las organizaciones, de las instituciones organizadoras que es la Federación Interamericana de Abogados, una institución muy cara a mis afectos. Estoy realmente muy contenta de poder participar en este evento desde estas dos representaciones. Un saludo muy especial a Lourdes, a Mabel, a nuestro presidente Jack Kessler y por supuesto felicitar a los expositores, tanto a Elvira Álvarez como a Guillermo González, por sus brillantes exposiciones. Yo creo que ellos me dieron el cuadro necesario como para explicar por qué enfoqué esta charla desde el punto de vista de que se conozca realmente el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana. Hablaba Guillermo, y creo también haber escuchado de la doctora Elvira Álvarez, esa brecha enorme que existe entre el derecho, la ley y los hechos concretos, las realidades que vivimos todo el tiempo. Y en varias oportunidades ya he constatado que se debe en gran parte al desconocimiento que se tiene, inclusive de las normas que regulan estas situaciones de las realidades cotidianas. Y muy bien lo dijo Guillermo, inclusive en el ámbito de lo jurisdiccional, los propios operadores de justicia muchas veces no internalizan de un día para otro este tipo de normativa y de mecanismos que hacen a todo el derecho positivo de nuestros respectivos países. Pero también, por otro lado, nosotros tenemos 924 personas escuchando este evento, que tal vez muchas de los que están participando, mujeres y hombres, tal vez no conozcan el alcance de la funcionalidad y de todo cómo opera el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. En estos días que estamos conmemorando el 25 de noviembre, tenemos un montón, una cantidad importante de charlas, de participaciones, de eventos relacionados, incluyendo la marcha del 25, que se relaciona desde luego con el día que se conmemora. Pero me pregunto yo, ¿será que todos sabemos de dónde surge la idea de la conmemoración? Y ahí tengo necesariamente que traer a la reflexión que esta conmemoración tiene como antecedente principal el terrible asesinato que se comete contra 3 mujeres Mirabal, de apellido Mirabal, porque ellas se opusieron al régimen dictatorial de Trujillo. Mujeres políticas, mujeres que actuaron en el quehacer político, que se enfrentaron a un sistema no solo defendiendo sus derechos desde la perspectiva que hoy tenemos de género y de igualdad de derechos, sino que defendiendo todos los principios que hacen a un sistema democrático, a un sistema de valores de vida en cuanto a lo que significa el respeto de los derechos de las personas. Es por eso que es importante que conozcamos la fuente de nuestros acontecimientos. Y es importante, por tal motivo, el saber que a partir de esa
de ese hito que se conmemora, se han venido dando entonces en el ámbito internacional e interamericano las diferentes convenciones que se dieron tanto en 1992 en el Congreso de Naciones Unidas en Viena, en donde se reconoce, se le da reconocimiento de los derechos humanos a los derechos de las mujeres. A partir de ahí, entonces, tenemos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994. Formaliza la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. Esto en concordancia con lo que acabo de mencionar de la Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos en 1992. Esta convención, además, establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual, psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por tanto, a fin de hacer realidad la implementación efectiva de la Convención, se requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual se creó en el año 2004 el mecanismo de seguimiento de la Convención do Pará, cuyas siglas es el MESEC. Es una metodología de evaluación multilateral, sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los estados parte de la Convención y un comité de expertas que tienen como principal objetivo el análisis de los avances en la implementación de la Convención por sus estados parte, así como los desafíos permanentes en las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres. Ahora, ¿cómo funciona el MESEC? El MESECBI funciona a través de rondas de evaluación multilateral y cada ronda incluye una fase de evaluación y un seguimiento. Durante la fase de evaluación, el comité de expertas elabora y circula una serie de indicadores sobre el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia y las medidas adoptadas por los estados partes para hacer frente a la violencia contra las mismas. Ya decía el colega Guillermo González que una violación de derechos contra mujeres no es solamente un acto individual de una persona o de un grupo de personas, sino que es el incumplimiento de parte del Estado de compromisos asumidos a través de tratados y convenios internacionales e interamericanos. Los estados parte llenan estos indicadores que sirven como la base de los informes nacionales y el informe hemisférico consolidado. Además, el comité de expertas evalúa la respuesta de los estados y emite una serie de recomendaciones para fortalecer la implementación de la Convención, para finalizar los informes nacionales siempre de manera independiente en cuanto a los informes presentados por los estados. Los resultados y las recomendaciones de los informes nacionales son consolidados en un informe hemisférico. Durante la fase de seguimiento, el comité de expertas
identifica y circula una serie de indicadores de seguimiento a las recomendaciones que elaboran durante la fase de evaluación. Los estados parte informan sobre el cumplimiento de estas recomendaciones y se elaboran informes nacionales de seguimiento e informe de seguimiento también consolidado a nivel hemisférico. Es importante tomar conocimiento de esto, puesto que la única manera que se tiene de realmente llevar un control tanto sobre los avances y sobre la evaluación de las situaciones reales es en la medida que la sociedad civil organizada se empodere de estas herramientas de seguimiento a los efectos de que esos informes de los estados sean realmente informes que estén dando la realidad de lo que está sucediendo en los países. O sea, un reflejo acotado en todos los indicadores que se presentan. El sistema de indicadores consiste en una serie de indicadores estructurales de proceso y de resultado. Los indicadores estructurales reflejan la ratificación o aprobación de instrumentos jurídicos internacionales para facilitar la realización de un derecho humano fundamental. En el plano nacional, identifican si existen o se han adoptado medidas, normas jurídicas, estrategias políticas, planes o programas, o se han creado agencias públicas destinadas a implementar los derechos de las mujeres. Los indicadores de proceso buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos protegidos a través de la medición del alcance, la cobertura y el contenido de las estrategias, políticas, planes, programas u otras actividades e intervenciones específicas. Los indicadores de resultado reflejan los logros individuales y colectivos que indican el estado de realización de un derecho humano en un determinado contexto y buscan medir el impacto real de las estrategias, programas, intervenciones del Estado. Ahora, ¿quiénes son y cuáles son las responsabilidades del Comité de Expertas? El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESEC, responsable del análisis, evaluación del proceso de implementación de la Convención. Está integrado por expertas independientes designadas por cada uno de los estados parte entre sus nacionales y ejercen sus funciones a título personal. Esto es importante saber porque inclusive en algunos países cuando no hay esa relación muy cercana entre la experta que está actuando en representación del Estado con las diferentes instituciones, muchas veces se procede al desconocimiento de la función de la experta. Es por eso que vuelvo a reiterar que es muy importante que la sociedad civil organizada se empodere de estos mecanismos, de esta representación, a los efectos de poder recurrir a estas técnicas que están justamente nombradas por su especialización o por su especialidad para poder hacer el seguimiento correspondiente y los informes paralelos a los informes oficiales de los estados. La responsabilidad del Comité de Expertas incluye
elaborar y circular el cuestionario sobre la implementación de la Convención de Belén do Pará, evaluar la respuesta de los estados parte y formular recomendaciones para fortalecer la implementación de la Convención, elaborar los informes nacionales y el informe hemisférico consolidado, identificar y circular los indicadores de seguimiento de las recomendaciones, elaborar el informe de seguimiento y en la evaluación de los informes nacionales y la formulación de recomendaciones, el comité se organiza en subgrupos de trabajo. Todas las expertas tienen acceso a las respuestas de los cuestionarios y a los comentarios presentados por los estados partes, aunque ninguna experta participa en la elaboración de su país de origen. Es una instancia independiente de los gobiernos, aunque se representa en los estados. A Paraguay, en lo que a mí respecta, me ha tocado evaluar el informe presentado por el Estado chileno. La normativa internacional. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer desde la definición de la Convención de Belén do Pará? A los efectos de esta convención se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Incluye la violencia física, sexual y psicológica y que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprenda, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Puede darse en la comunidad y ser perpetrada por cualquier persona y que comprenda, entre otros, violación, abuso, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. El presente documento recalca que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Asimismo, tiene derecho al reconocimiento, goce y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Y destaca además que el derecho de toda mujer a una vida libre incluye el derecho de la mujer a ser libre de todo tipo de discriminación, el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Asimismo, tenemos que se refiere a los compromisos asumidos, los estados partes y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
En cuanto a la forma de poner en práctica la defensa de los derechos reconocidos y las obligaciones dispuestas en la presente convención, es crucial destacar que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente convención por un Estado parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero pese a todos estos esfuerzos normativos, las acciones y mecanismos implementados hemos visto que no han ayudado para disminuir la brecha entre la norma y el resultado de la aplicación, que no disminuye en las estadísticas, aunque sí podemos afirmar que todo este trabajo ha ayudado a poner en el debate, en la agenda pública y dar relevancia a los casos. Este trabajo del MESECBI y todo lo que estamos viendo expuesto por el doctor Guillermo González, la doctora Elvira Álvarez desde sus funciones respectivas, y el propio sistema que estamos viendo en los diferentes países de la región, hacen que la temática esté posicionada, que la normativa exista, pero lamentablemente el desarrollo cultural que se necesita no va de la mano de todo esto que estamos viendo. Y no hace falta sacar más ejemplos, porque como decía el presidente de la Federación, Jack Kessler, es imposible que hoy podamos decir todavía que este tipo de charlas se orienten a reconocer derechos que indudablemente son derechos inalienables de las personas. El derecho a la dignidad. Y el derecho a la dignidad no tiene sexo. Es porque somos seres humanos. Sin embargo, fíjense ustedes, desde hace cuánto tiempo estamos bregando porque realmente esos derechos sean reconocidos en la magnitud que estas normas, estos mecanismos, estas acciones y medidas nos están imponiendo. Ahora quiero tocar un tema que desde luego como abogada no puedo dejar de mencionar, y es el tema que creo es el tema central de este encuentro, que tiene que ver con el acceso a la justicia. Se hablaba acá de que tenemos por la doctora Elvira y presentó todo el avance que han tenido a nivel institucional a los efectos de darle esa transversalidad que debe darse en el ámbito jurisdiccional al tratamiento del tema de la problemática de género y de la igualdad de derechos. Sin embargo, quiero decirles que no solamente en mi país. Yo soy abogada, ejerzo la profesión y tengo casos de derecho de familia.
Y tengo casos de violencia, no solamente en el ámbito doméstico, no solamente, sino que también, por ejemplo, en el ámbito político. Y sin embargo vemos que el sistema de justicia, y no solamente por el acceso, sino que también por la mora, hace que lamentablemente no se te dé el trato y el tratamiento diligente que debe tenerse y la oportunidad de esa contención que debe darse. Es por ello que durante la tercera ronda de evaluación, el CEBI se enfocó en los esfuerzos de los estados en materia de prevención de la violencia. En este marco, se llamó especialmente la atención sobre los altos índices de impunidad que sigue siendo un gran desafío en la región. Esta ineficiencia o indiferencia de la acción de justicia se refleja no solo en la baja judicialización de los casos, sino también en la baja calidad de muchas de las decisiones, que permiten la impunidad de los delitos cometidos contra las mujeres y las niñas por razones de género. Este diagnóstico ha sido reiterado en las 3 rondas de evaluación realizadas por el mecanismo y al mismo tiempo sigue siendo parte de la deuda pendiente con las mujeres de la región. El uso de los estereotipos de género en la investigación de los delitos y en las leyes que protegen a las mujeres sigue siendo uno de los principales factores de la impunidad. Son muy pocos los países que poseen investigaciones en curso o políticas públicas que hacen referencia a este tema. Por ello, el CEBI concluye que la escasa respuesta da cuenta de que la región no posee de forma fehaciente ni la medición del impacto de la aplicación de las leyes para eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres en el marco de la Convención de Belén do Pará, ni tampoco está desarrollando generación de conocimiento sobre la labor que desarrollan las y los operadores de justicia en esta materia. Y subrayo, generación de conocimiento sobre la labor que desarrollan las y los operadores de justicia en esta materia. Por ello, el CEBI insiste en la necesidad de fortalecer el compromiso de la región en la profundización de estudios de esta naturaleza para determinar con bases reales el estado de la administración de justicia en los casos de delitos contra las mujeres y la influencia que tienen los estereotipos de género en la investigación, el juzgamiento y la determinación de reparaciones a las víctimas y sus familiares. En términos generales, los delitos de feminicidio, violencia doméstica, física, sexual y psicológica son cuantificados por los sistemas judiciales, por los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres y por los institutos nacionales de estadística. Así, estos indicadores se observaron de forma transversal en casi todas las respuestas de los estados. Incluso países como Argentina, El Salvador y Guatemala presentaron boletines específicos en materia de estadísticas de violencia basadas en género y la gestión del Poder Judicial, dando cuenta detallada de lo que se refiere a los compromisos asumidos. Es importante, y voy a poner un ejemplo, cómo existen estos estereotipos
tan arraigados, no solamente en la cultura de la sociedad en su conjunto, sino que en los operadores de justicia que deberían conocer la amplitud de la definición y el alcance de la definición de violencia contra la mujer que abarca todos esos aspectos que hablamos. Hace muy poco tiempo, en Paraguay, acaba de dictarse una sentencia que ya había pasado por primera instancia, en donde el juez de primera instancia, ante una denuncia que se hizo contra un sacerdote por haber tocado los senos a una de las colaboradoras en cuanto a todo lo que se refiere el trabajo de concientización y divulgación de los principios religiosos de la Iglesia Católica, el juez de primera instancia alega que no puede ser considerado acoso porque fue solamente una vez que le tocó el seno a esta colaboradora. Y esto se hizo en el ámbito de todo lo que significa no solamente la Iglesia Católica como institución, sino que el representante de la Iglesia Católica, que inclusive tenía sobre ella, por supuesto, una injerencia superior desde el punto de vista que era una colaboradora. Pero eso, desde luego, fue apelación, se recurrió y se ha tenido una sanción y un reconocimiento de que realmente configuró acoso sexual el hecho de haberse violado físicamente, aunque sea por una sola vez. En este caso sentó un precedente en el Paraguay el resultado de esta sentencia. Entonces, querría yo puntualizar también en todo lo que se refiera a la situación aparejada, ya no solamente en el ámbito de la justicia, sino que también las consecuencias que el COVID ha acarreado en el ámbito laboral y en situaciones que me gustaría mencionar en cuanto al respeto de los derechos de las niñas, que últimamente, así como también creo que la doctora Elvira Álvarez mencionó, en este tiempo del COVID hemos tenido lamentables sucesos tanto de feminicidios como de violación a niñas, adolescentes, y también el hecho de los embarazos que en Paraguay, para darles un ejemplo que no es diferente, por supuesto, a otros países de la región, tenemos, por ejemplo, el porcentaje de en el año 2020 de los 13.376 nacidos vivos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, equivale al 13,5% de todos los nacimientos del país. Paraguay mantuvo desde el 2013 hasta el 2019 un promedio de 2 partos diarios, un promedio, repito, de 2 partos diarios de niñas de entre 10 a 14 años como resultado de los abusos sexuales. Yo querría, para terminar, acercar una reflexión. A mí me llegó, me motivó mucho
el mensaje dado por el doctor Guillermo González. Un mensaje que habló de un proceso, que estamos todos en ese proceso de cambio. La pregunta que yo me hago, y que tal vez pueda servir como disparadora en el evento que estamos compartiendo, es ese proceso que se extiende desde el derecho político de la mujer a poder elegir y ser elegida como derecho político que en muchos países, incluyendo el mío, recién lo tuvimos en 1961, y que cada vez que avanzamos en el ejercicio de nuestros derechos, la violencia también se va agudizando. Entonces, la evidencia del proceso que hablaba el doctor Guillermo González es una evidencia en el que debemos saber, buscar y conocer dónde está la respuesta. Hoy las mujeres tenemos una participación política que en muchos países ya tienen leyes de paridad. Lamentablemente en Paraguay no hemos logrado tener la ley de paridad. Hoy en el sistema educativo, los grupos contra derechos están presentando fuertes reclamos ante los ministerios de educación de no dar esa educación sexual que se necesita para ese proceso. Hoy las mujeres que activan en política no solamente pueden ser víctimas de que se les reprima en ese ejercicio de ir escalando lugares u ocupando lugares de dirigencia y de toma de decisión, sino que además existen hoy mecanismos que se están creando a través de leyes electorales justamente para inhibir otra vez la mayor participación de las mujeres. Entonces, es muy importante que reconozcamos que estos mecanismos, estas leyes, estas acciones que tenemos, si no son empoderadas, si no son asumidas, no solamente por las mujeres, porque este no es un problema solamente de las mujeres en una sociedad que pretende una convivencia democrática. Este es un problema de toda la sociedad. Solucionar la problemática del uso del tiempo para las mujeres es un problema no solamente de derecho, sino que también es un problema económico. Entonces son todos problemas que se van sumando ante una situación que, como decía el doctor Guillermo González, no tenemos respuestas a todo. Porque hay fuertes retrocesos ante los avances que se van dando. Por eso es que al decir de las expertas del MESECBI, tenemos que tratar por todos los medios de que la voz de las mujeres, la voz de las niñas y adolescentes sean oídas. Que levanten su voz.
que digan, que busquen las instancias en donde puedan ser escuchadas. Pero al mismo tiempo, así como le damos esa oportunidad de buscar esas instancias en el sistema de justicia, que el sistema de justicia responda de acuerdo a esa exigencia. Porque de lo contrario, estamos creando una enorme expectativa ante una falta de inacción y una suma de indiferencia. Y me he encontrado como profesional del derecho en muchas oportunidades donde no he tenido respuesta para una mujer que está buscando justicia. Solamente acercar esta inquietud y decirles que desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, las mujeres que conformamos esa mesa técnica estamos haciendo todo lo posible por abarcar todos los aspectos que afecten al respeto o a la falta de respeto de la dignidad, que sean violatorias de los derechos de las mujeres, pero necesitamos que ese sistema de justicia, a través de sus operadores, respondan a los efectos de tener resultados. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Pilar. Realmente el wrapping up, el cierre con broche de oro, y agradecer también a la audiencia y en ponencias y en espacios tan ricos de tanto compartir como estos, yo siempre sugiero que antes de cerrar cámaras pensemos cuáles son las 2 o 3 ideas centrales con las que nos vamos de este compartir. Y yo creo que la primera es que tenemos toda una estructura trabajada a nivel legal nacional y también internacional que sigue moviéndose, que sigue operando, pero los cambios no se van a dar únicamente por la vía legal, sino que es necesario también empujar cambios desde lo cultural. Y estos espacios de difusión y capacitación son importantes justamente para abrir conciencia, para hacer ese despertar de cómo los operadores jurídicos, ¿no?, desde la academia silenciosa, las resoluciones judiciales, las propias estructuras patriarcales que se reproducen, ¿no?, en sociedad, van generando, ¿no?, reproduciendo estos valores, ¿no?, del patriarcado, y no nos dejan avanzar a lo que es la agenda de la lucha, ¿no?, por la lucha feminista y la lucha por erradicar la violencia contra la mujer y la violencia de género en general, que es una lucha por la igualdad. Esa no es una agenda solo de mujeres, es una agenda por la igualdad, y eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Antes de cerrar, quiero tomar la sugerencia de Jude Kessler, presidente de la Federación Interamericana de Abogados, para invitarlos a todos ustedes interesados en la discusión de todos estos temas a formar parte, asociarse a la Federación Interamericana de Abogados, donde hay un espacio para seguir estableciendo estas cadenas de comunicación y de reflexión en toda la cultura jurídica y los operadores jurídicos de Iberoamérica, para poder avanzar agendas de transformación. Muchísimas gracias a nuestros fabulosos panelistas, Elvira Álvarez, Guillermo González, Pilar Callizo, los representantes de la Federación, Lourdes Scafi, Mabel Solano, Jude Kessler, y a nuestros amigos de la OIT que siempre nos acompañan para estos eventos de difusión y capacitación, Teresa Torres, Cecilia Barrios del Proyecto Bridge de la OIT. Muchas gracias con todos y nos vemos en un siguiente martes en otra edición de los martes de Justicia y Derechos desde el Ministerio de Justicia de Perú. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Gracias, Elvira, Pilar, Guillermo. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Estoy a su disposición. Gracias, igual modo. Igual. Así es. A ver si lo reclutamos a Guillermo Sí, para la causa. realmente. Esa es mi tarea, Lourdes.
Esa es mi tarea, así que Lo hágalo estamos- por mi cuenta. ya lo estamos reclutando. Ok. Así es. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Gracias Hasta a luego. todos, Chao, excelentes ustedes. expositores. Adiós. Muchas gracias. Les voy a tomar una foto. Espectacular. Bye. Gracias.